Déjenme acomodo porque no se va a ver muy bien la presentación. Apagada yo creo para que... Sí, por favor. ¿Lo ves? Bueno, antes que nada, pónganse de pie, vamos a orar porque este tema es algo controversial ahorita en el mundo, dentro de las iglesias, dentro de las escuelas, en la comunidad de los medios de comunicación, todo eso. Entonces vamos a ponernos en manos de Dios para que todo aquello que nosotros digamos sea de Dios y que todo lo que ustedes entiendan sea de Dios. No que yo diga una cosa, se malinterprete y ustedes lo entiendan de otra manera. ¿Estamos? Señor, te pedimos, Señor, que nos guíes en este momento, Señor, que nos dé las palabras adecuadas, Señor, para explicar, para dar a conocer, Señor, este tema, que tú seas, Señor, sobre todo en nosotros, Señor, que estamos hablando, para que hablemos con cordura, Padre Santo, y sea entendido el mensaje, Señor, el mensaje divino, Señor, de tu palabra. Te pido que le des sabiduría, abras mentes de estos jóvenes, adolescentes, de las personas que nos acompañan el día de hoy, para que escuchen, aprendan y pongan por práctica la enseñanza que se les va a dar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora sí pueden tomar su lugar. Entonces, el tema que vamos a dar es enfermedad de transmisión sexual como tal. Vamos a dar una breve explicación de las más comunes. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué del tema? ¿Por qué de las enfermedades de transmisión sexual? Tenemos hoy en día la modernidad, los medios de comunicación, como lo explicaba el pastor que predicó en la mañana. Si Michael Jordan utilizaba tenis Nike, todos querían tenis Nike. Lo hemos visto también con los celulares, todos quieren un celular con Wi-Fi, con internet, todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí entra bien también ya lo que es medios de comunicación. Que se andan usando las playeras de superhéroes, todos queremos una. Que se andan utilizando los pantalones de colores, todos queremos. ¿Te lo hubieras puesto en 5 años atrás? ¿Qué hubieran dicho? ¡Ay, el payaso! ¿Cierto o falso? Sí. Entonces, se anduvieron usando pantalones guangos, todos los traían. Ahorita se andan utilizando pantalones entubados, todos los traen. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos con el mundo, seguimos la corriente, como dicen. Entonces, y hoy en día, todo eso de la modernidad sí nos da muchos beneficios, pero también nos da grandes problemas, tanto éticos, médicos, sociales, religiosos y de salud. Bueno, entonces ya a lo que nos enfocamos en el tema, también lo de las relaciones sexuales fuera del matrimonio se está volviendo más común. Y no por más común me refiero a que se vuelva algo bueno, sino que en los medios de comunicación lo ven como algo simple, común, que todos lo pueden hacer, que todos lo pueden platicar en las escuelas, entre compañeros, entre amigos en la calle. Entonces hay un sinfín de información y no toda la información que estamos escuchando, a la que nos estamos exponiendo, es la correcta. ¿Cierto o falso? La siguiente, por favor. ¿A quiénes afecta esto? ¿A quién creen que afecta más? A los jóvenes, a los adolescentes. Entonces, aquí no quiere decir que los adultos, que las personas mayores de 29 años o menores de 12 años estemos a salvo de esto, hablando médicamente, hablando lo que es en cuanto a la enfermedad de transmisión sexual. Dice que afecta comúnmente a jóvenes de 12 a 29 años. ¿Qué pasa? Aquí la edad estaba más reducida. Era jóvenes de entre 15 a 29 años, 16 a 29 años. ¿Por qué? Porque antes se decía, médicamente hablando, que los niños pasaban a la adolescencia, a la juventud, a la pubertad, a edades más grandes. Entonces, ahorita con todo este sinfín de medios de comunicación, ¿qué está haciendo? Abrir la mente del joven, del adolescente, y haciéndolos crecer un poco más rápido. Entonces esto se reduce a jóvenes de 12 años que ya tienen este tipo de problemas. Entonces, ¿a qué edad en las escuelas se nos empieza a hablar de este tipo de cosas? Creo que es en quinto de primaria. En quinto de primaria creo que son 10, 11 años más o menos. Entonces,
Ya aquí 12 a 29 años son los que están más expuestos, ¿sí? Porque ya traen otra mentalidad, traen otro tipo de información ahí transgiversada. Entonces, si esto afecta a jóvenes de 12 a 29 años, ¿qué quiere decir? En México somos aproximadamente 118 millones de personas, de los cuales los jóvenes de entre 12 y 29 años ocupamos un tercio de la población, somos 37.990.000 jóvenes. Imagínense la cantidad de jóvenes, de los cuales, ¿cuántos creen que sean cristianos? ¿Cuántos creen que se dejen llevar por el mundo? Entonces, si todos fuéramos cristianos, siguiéramos lo que es de Dios, hubiera menos enfermedad de transmisión sexual, menos problemas tanto de salud como morales, como religiosos, como sociales, y sin fin, bajaría mucho. Como no es así, se ha implementado un sinfín de programas para este tipo de educación. Entonces, todo esto provoca que, por ejemplo, en el Face se ven parejas, se ven fotos, se ve un sinfín de cosas en internet, la pornografía, en las novelas se ve relaciones ahí ya algo extrañas, diferentes a lo que antes se veía. No quiere decir que esto existe ahorita a partir del Face. Eso existe años atrás. Estoy hablando, ahorita más adelante vamos a ver qué tan atrás se viene esto. Entonces, lo que pasa es que ahorita está más abierto que antes. Antes era un poquito más mal visto por la sociedad, hablando por la sociedad, ¿sí? Por Dios es mal visto o malo desde el principio, pero para la comunidad ahorita está bien visto todo esto. A nadie le afecta este tipo de enfermedades, a nadie le afecta nada porque hay curas, hay métodos anticonceptivos, métodos de prevención. Aunado a todo esto, súmenle que entran a la pubertad a temprana edad. La información mala que tienen por parte de los medios de comunicación. Otro, que empiezan a tomar a bien tempranas edades, empiezan a salir a discos con compañeros a bien tempranas edades, ¿sí? Y si ustedes no están bien informados o no están bien con Dios, o sea, bien fuertes en Cristo, ¿qué pasa? Se dejan llevar. Ya no es una camisa, no es un pantalón lo que se están poniendo, es una enfermedad de transmisión sexual, es un riesgo que están contrayendo. La que sigue, por favor. En cuanto a todos los jóvenes, toda la información que tienen se les hace tan común que pronto, ya a tempranas edades, están estableciéndose patrones sexuales, patrones que ya se les hace lo más común. O sea, ya sabes que vas a tener una novia, ya saben que, pues mi novia, vamos a tener relaciones cada cierto tiempo, cuando se pueda. Entonces ya no estamos hablando de algo de una pareja, de un matrimonio, estamos hablando de novios que ya no buscan nada más un simple noviazgo con el fin de casarse, sino con el fin de satisfacer otras necesidades, porque ya está más abierto todo esto. Por lo tanto, ese tipo de relaciones que no están ustedes bien informados, no están preparados, médicamente los cuerpos aún no están preparados para llevar a cabo este tipo de prácticas, nos deja el riesgo de embarazos en la adolescencia, embarazos fuera del matrimonio. Es un riesgo o es una consecuencia de nuestros actos, de nuestras prácticas perjudiciales, porque van a decir usted, no, un embarazo es un bebé, es una bendición. Sí, es una bendición dentro del matrimonio. El niño sí es una bendición después de que lo tiene, pero ¿qué pasa cuando se embarazan antes de tiempo, fuera del matrimonio? Se trucan carreras, profesionalmente hablando, no terminan de estudiar. Porque si muy apenas tus papás te estaban pagando a ti una carrera, ahora tú tienes que mantener un bebé. Mujeres y hombres, hablando de mujeres y hombres, los dos. ¿Sí? No nada más de que al hombre se le trunca la carrera, a la mujer también. ¿Sí? Inclusive, embarazarte antes del matrimonio, habla de embarazarte muy joven. Tenemos un sinfín de embarazos a esas edades, muertes maternas, muertes de los bebés. Aparte, quieren utilizar ahí ya como una salida de rescate lo que es el aborto, entonces es otro tema. Igual deja muertes de las mujeres, muertes en los bebés y
problemas psicológicos, problemas económicos, porque ahora tienen que mantener, tienen que trabajar. Si tú eres pobre y estás esforzándote para estudiar y traes un hijo al mundo, tu niño va a ser pobre como quiera, ya no vas a estudiar, no vas a poder salir adelante un poquito. Y si lo logras, no quiero decir que no es posible, hay quienes tuvieron un error, tuvieron un hijo, se entregaron a Dios, se arrepintieron, le echaron ganas, salen adelante, pero ¿qué va a ser más fácil? ¿Alguien que no tiene hijos o alguien que tiene hijos? Obviamente el que tiene hijos va a batallar más para seguir estudiando, para salir adelante económicamente. Los problemas entre la pareja se hacen más grandes cuando son matrimonios a corta edad. No se entienden, todavía no te conoces ni tú mismo para tener que conocer a otra persona y tener que educar a otra. Eso no está bien. Por eso lo ponemos como una causa, un efecto adverso o un riesgo, ¿sí? No porque sea malo tener hijos. En cuanto a enfermedad de transmisión sexual, la que sigue, por favor. Bueno, ahí empezaríamos a hablar de las enfermedades ya como tal. Como una definición de las enfermedades de transmisión sexual, quiere decir que son una serie de patologías, que quiere decir que son varias enfermedades y que tienen un tipo de contagio, se transmiten ya sea de persona a persona, por fluidos corporales, a veces es por transfusiones, bueno, depende de cada enfermedad, que ahorita vamos a hablar de cada una. Pero el principal medio de contagio pues es el contagio sexual. En cuanto a la enfermedad de transmisión sexual, hay varios, la que sigue por favor, hay varios tipos, hay varias cosas que causan este tipo de enfermedades, que son los virus, hongos, bacterias y parásitos. Si creen que somos muchos jóvenes en el mundo, en el país, en la ciudad, son más los hongos, las bacterias, los parásitos que hay. Cada humano cuántos parásitos no carga, en el medio ambiente cuántos no hay. Entonces fíjense la probabilidades que hay que alguien se infecte en cuanto a relaciones sexuales hablando, ¿sí? La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a los síntomas generales de las enfermedades más comunes, están las secreciones purulentas de pus, ya sea en ambos sexos, flujo vaginal anormal, algunas dan picazón o hinchazón, algunas se complican con alguna infección urinaria, úlceras, verrugas, y algunas dan fiebre. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a los tipos de enfermedad de transmisión sexual, son un sinfín. Las más estudiadas son porque son las más comunes, las que se contagian más frecuentemente, más comúnmente. Algunas de esas están escritas ahí, no sé si se alcancen a ver. Entonces, aproximadamente hay estudios que reportan que de las más estudiadas son 29 enfermedades de transmisión sexual, de las cuales 19 ya no tienen cura o no se ha descubierto alguna cura, ¿sí? Entonces, no creo que alguno quisiera tener alguna enfermedad que ya no tenga cura, ¿sí? O quiera vivir con la sintomatología ya ahorita platicada con ustedes toda su vida, ¿sí? O periodos de estarse cuidando toda su vida para que esos síntomas no aparezcan durante toda su edad. Otra, estar viviendo con el pensamiento de que en cualquier momento la enfermedad se agrave y te cause la muerte, ¿sí? Porque 19 no tienen cura, acuérdense. 19 enfermedades van a sobrellevarse o bien esperar que llegue lo que no quieren, la muerte, ¿sí? Hablando en cuanto médicamente, ya sabemos nosotros, conocemos de Dios, entonces ahí es otro tipo de pensamiento. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a empezar con la primera, que es la llamada chancroide. Esta te va a dar alguna masa o tumoración que va a madurar y va a tener secreción de pus. Esta, digamos, esta va a dejar una úlcera, una herida, y va a ser demasiado dolorosa. Como hay una infección muy fuerte, se pueden haber dolor en toda el área. Aparecen principalmente en la zona genital, ya sea del hombre o de la mujer. La que sigue. La otra es la clamidia, causada por Clamidia trachomatis, es por los
las bacterias, hongos, todo ese tipo de cosas que se les da el nombre a las enfermedades por lo regular. Entonces, aquí lo importante para el fin práctico, sabemos que muchos ya lo van a escuchar repetitivo, en la escuela les han dado este tipo de pláticas, en otros lugares lo han escuchado. Entonces, aquí causa secreciones, causa dolor, ardor al orinar, en mujeres causa enrojecimiento. Aquí en los embarazos, en los bebés puede causar cegueras, puede causar malformaciones. Entonces hay enfermedades muy graves que no tan solo te van a afectar a ti, sino también a un hijo. También hablando de embarazos no planeados, aparte de que te vas a embarazar, puedes haber contraído alguna enfermedad que va a afectar a tu hijo más adelante, ¿sí? Entonces aquí lo importante es que sepan que causan ese tipo de sintomatología, de secreciones, de dolores, molestias, y algunas veces ronchas, algunas veces como ahí la placa blanquecina, placa como de pus en la lengua. Entonces todo ese tipo de cosas deben de estar bien alertas para identificarlo. La que sigue, por favor. Bueno, la siguiente enfermedad sería la gonorrea. Esta tiene como principal síntoma, tanto en la mujer como en el hombre, una secreción muy abundante de pus con mal olor. En las mujeres puede haber sangrados anormales entre las menstruaciones y dolor en el vientre. Esta enfermedad tiene como consecuencia, tanto en el hombre como en la mujer, causar infertilidad si se complica y no se trata a tiempo. Y en este caso, en las mujeres embarazadas con gonorrea, al momento del parto, sí el bebé puede nacer con ceguera. El herpes. Aquí, este es un virus. Hay varios tipos de herpes, el labial, se clasifica de otra manera, pero el más común es el que sale en los juegos. Ese por lo regular es otro tipo de virus. Entonces aquí el que vamos a ver es el herpes genital, que es otro tipo, que ese te transmite generalmente, obviamente por transmisión sexual. Aquí el picor, el ardor, el dolor es quemante. Salen ese tipo de lesiones como si fueran unas ronchitas con agua dentro en los genitales. Entonces eso se hace muy doloroso y por tanto hay que recibir tratamiento, hay que bajan las defensas, el virus se vuelve a reactivar, ¿sí? Entonces es de las pocas enfermedades que dices no te vas a librar de ellas si ya la contrajiste alguna vez, ¿sí? Médicamente hablando. La siguiente es la hepatitis, que en esta se va a dañar un órgano muy importante que es el hígado. Se puede contraer por alguna otra causa, como pudiera ser el alcoholismo y eso, pero tiene consecuencias más graves. La que sigue. No, la que sigue. Tiene como principales síntomas náuseas, vómito, una pérdida de peso, fatiga, alguna coloración en la piel amarilla, se le llama ictérica, y en la orina también es amarilla, muy amarilla. En cuanto a las complicaciones, aquí en cuanto a la hepatitis, han escuchado hablar seguramente de que la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C. Por lo regular estamos enfocándonos más en la hepatitis C porque es la que se transmite por transmisión sexual. Las otras se pueden contraer de otra manera. Por lo regular, cuando ves que un niño anda amarillo, que trae hepatitis, médicamente lo tratamos de diagnosticar con una hepatitis A. Ya no es necesario hacerle un estudio de sangre para saber si es hepatitis C. ¿Por qué? Porque el niño no tiene relaciones sexuales. A menos de que él tenga algún antecedente de que la madre haya tenido hepatitis C o algo, ese se transmite así, de madre a hijo. Otra de que obviamente el niño hay que preguntar si se picó con algo, también pudo haber contraído ese tipo de infección. Entonces ese no es el caso. El caso es aquí lo de la transmisión sexual. Por eso nos enfocamos más en la hepatitis C. Si es alguien adulto, entonces ahí sí se hace mucha énfasis en que fue una enfermedad de transmisión sexual. Pudo haber sido picando, como nosotros que estamos en el medio de la salud, o algunos que serían enfermeras, todo ese tipo que se encuentran en un hospital, se pueden picar con un material contaminado y también así pueden contraer el virus. No quiere decir que todo nada más por transmisión sexual. ¿Sí me explico? En cuanto a las complicaciones, ahí es una hepatitis crónica, cirrosis y un carcinoma. Entonces el hígado es un órgano muy importante que
igual puede causar la muerte cuando ya la enfermedad se complica. ¿La que sigue? La siguiente son los mismos síntomas del otro. ¿La que sigue? No, la otra. No, la que sigue ya. Pues ahí están unas imágenes de las formas de contagio, igual como ya se las había mencionado: transfusiones, relaciones sexuales, compartir agujas con personas ya que padecen la enfermedad. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente es por un agente que son los piojos púbicos. ¿Pueden cambiarlo? Bueno, la forma de contagio no es directamente por fluidos corporales, es más que nada por contacto. Puede ser, por ejemplo, en las sábanas de algún hotel o de que sean en la casa de otra persona, ropa que se puedan prestar, cepillos y toallas. Aquí en cuanto al principal mecanismo de transmisión, igual va a ser el sexual, porque igual así se comporta de esta manera por este parásito, los piojos. No es lo mismo que los piojos de la cabeza, obviamente es otro tipo de animalito, ahí tiene que ver con la familia de los parásitos estos, pero sí es una variedad, entonces es mucho más molesto, causa otro tipo de sintomatología. ¿Por qué? Porque estos buscan por lo regulares áreas en los genitales. Entonces aquí la sintomatología es en cuanto a la picazón, la irritación de la piel, malestar general, y que te va a dejar un montón de animalitos porque se van a estar reproduciendo, se van a estar alimentando de tus células, se van a reproducir, cada vez la infección se hace más fuerte y es un poquito complicado estarla tratando, igual que muchos no van a acudir al doctor o no van a acudir a ningún lado por la vergüenza, ¿sí? Aunado a esto de que no van con el doctor porque les da vergüenza, y a que los revisen, ir a decirles, ¿sabe qué? Me pasó esto, y se quedan así, la enfermedad crece, por lo regular ya llegan cuando ya tienen complicaciones más graves o severas. ¿La que sigue? Bueno, otras de las enfermedades que igual no tiene cura, como ya las habían mencionado, y tiene grandes complicaciones, es el sífilis. La siguiente. Bueno, la forma de transmisión es igual por contacto directo, por relaciones sexuales y por madre e hijo. La siguiente. Ahí en cuanto a la enfermedad, eso se va a dividir en 3 etapas. Por lo regular en la primera etapa aparece alguna sintomatología leve, ronchas, dolor, comezón, que comúnmente desaparece sin tratamiento. Entonces, ¿qué dices? Ya la libré, ya se me quitó. Pero no, solamente remitió síntomas para después pasar a la secundaria, que eso ya empieza con algunas ronchitas más generalizadas, enrojecimiento, ya empiezas a perder cabello, ya empiezas con sintomatología en general, ya empieza a afectar tu cuerpo. Y la tercera es cuando ya está afectando órganos. Por lo regular estas remiten. En la primaria se te quitan las lesiones, ya en la secundaria vuelven a salir y otra vez como que hay una leve mejora, piensas que ya se quitó, ya cuando vas al médico es porque ya tienes problema hepático, renal, y ya es demasiado tarde, ya dañándose un órgano es muy difícil que se vuelva a reparar, ¿sí? Acuérdense que tenemos los órganos, hay unos que te lo pueden donar, que es muy difícil que alguien te done su hígado, que alguien te done su riñón. Entonces vivir con un riñón o con los dos lesionados o con el hígado lesionado es mucho más difícil, la calidad de vida disminuye, hablando médicamente, hablando físicamente, vas a terminar con graves daños en tu cuerpo. La que sigue, por favor. Bueno, otra de las más comunes es la vaginosis bacteriana, igual es por contacto sexual, y esta es causada porque hay un desequilibrio en la flora normal de la vagina. En cuanto a los síntomas ahí para las mujeres, es el ardor, el flujo. Aquí todas las enfermedades por lo regular están escuchando que hay flujo, que hay ardor, que hay comezón.
Entonces, como quiera, ahí la diferencia la hace un médico, ver qué tipo de flujo es, cómo se contrajo y ver también los riesgos que existe de que sea una enfermedad más grave o que sea algo un poquito menor. No quiere decir que cualquier infección vaginal que tengan es por transmisión sexual. Hay muchas mujeres casadas que por lo regular las padecen y no por eso, es que fue una enfermedad de transmisión sexual. No, es otro tipo de enfermedad, entonces sí hay que hacer mucho énfasis en eso, en que no todo es por causa de la transmisión sexual. Pero sí, si tienes alguna vaginosis puede también deberse a enfermedad de transmisión. Es una de las enfermedades que se pueden contraer por alguna práctica sexual perjudicial, que es fuera del matrimonio u otro tipo de distorsión sexual. La que sigue, por favor. El virus del papiloma humano. La siguiente, por favor. Esta principalmente son unas lesiones tipo verrugas en la piel y en la mucosa, ya sea en los genitales femeninos o masculinos o en sus alrededores. Esta también puede ser por contagio sexual. ¿En la siguiente, por favor? Y también por contacto. Igual ahí se transmite, por ejemplo, si te prestan alguna ropa de alguien con estas lesiones, por contacto se puede transmitir. La siguiente, por favor. Pues los principales síntomas pues son las verrugas en el área genital, y esta tiene como consecuencia, la mayoría de las veces provoca unos cambios, principalmente en las mujeres, en el epitelio normal del cuello del útero, y son precancerosas. La siguiente. Aquí en lo anterior del virus, acuérdense que son de las que no tiene cura. Es de las que a las mujeres les puede causar un cáncer. Por lo regular, el hombre nada más es portador. Lo que puede provocar en los hombres son las verrugas, pero igual puede evolucionar y hacer otro tipo de daño mayor. En las mujeres, generalmente, si no se trata, esto evoluciona a cáncer. Es la principal causa del cáncer de la matriz en las mujeres. Entonces, tener ese tipo de enfermedad a temprana edad es mucho más grave, ¿sí? Por lo regular, las mujeres mayores les da eso, se atienden a tiempo. Ya una mujer mayor, por lo regular, ya tiene su hábito de los Papá Nicolau, todo ese tipo de maneras de detección para prevención, entonces se da cuenta a tiempo. En cuanto a las jóvenes, no, y es mucho más agresivo en jóvenes. Eso nada más como un dato para que igual hay que saberlo. En cuanto al SIDA, el SIDA todos lo conocen, el virus de inmunodeficiencia humana, ¿sí? ¿De dónde viene ¿Saben de dónde viene todos ustedes? La historia, ¿de dónde? De los changos. Entonces aquí es donde les decía que todo esto existe muchísimos años atrás. La historia aquí se remonta a soldados que tenían relaciones con animales. De ahí se contrajo ese virus. Llegaban los soldados de regreso a sus hogares, empezaban a tener relaciones con prostitutas y ya de ahí se lo llevaban a sus hogares. Fue como se empezó a diseminar entre personas que, como dicen, llevaban unas prácticas normales dentro del matrimonio, pero el soldado que llevaba alguna práctica sexual anormal con animal, con prostitutas, lo empezó a contagiar. Es como le digo, muchos en la actualidad manejan como que el SIDA es un invento del gobierno nada más. La que sigue, pero la verdad que no, que sí, como quiera. Ahorita más adelante vamos a ver los versículos de la Biblia donde muestra que esto ya viene de tiempo atrás. No es algo nuevo, no es algún invento ni nada de eso. Es una de las enfermedades más mortales y que más hay en el mundo, ¿sí? Son de las que más hay campañas. ¿Por qué? Porque si te da SIDA, te da el virus, te pega el virus, ya no hay quien te lo quite, solamente Dios. Los doctores únicamente hacemos tratarlo, hay lugares donde te dan el medicamento, te lo regala el gobierno. ¿Por qué? Porque es muy común y muy grave la enfermedad. Por ejemplo, si el gobierno no tiene programas para detectarla, prevenirla, se hace alguna epidemia, algo muy grande, y mucha gente va a morir a causa de esta enfermedad, que es lo que no se quiere en los países, que los gobiernos, que los políticos o gente que guía a algún país trata de que no suceda.
En cuanto a los síntomas, la que sigue, hay una variedad de síntomas en cuanto al SIDA. O sea, no hay como que, ay, ese síntoma es de SIDA nada más. Por lo regular empieza a perder peso la gente, se empieza a deteriorar su cuerpo. Aquí el virus ataca al sistema inmunológico. El sistema inmunológico, ¿qué es? Es el que nos defiende de algunas otras infecciones, de algunas otras enfermedades. Entonces, si te ataca directamente ahí, tu cuerpo se empieza a atacar a sí mismo, y a cualquier infección que tú contraigas, así sea una gripa, es por lo que la gente muere con esta enfermedad. Para estar sobrellevando esta enfermedad se necesitan medicamentos muy costosos, que el gobierno algunos sí los está ya ahorita en campañas regalándolos, los tienen en tratamientos, pero al mismo tiempo que los medicamentos esos costosos que el gobierno ya te da, como dices, no, pues si me da SIDA ya el gobierno me regala los tratamientos, el estilo de vida tiene que ser muy alto, la comida tiene que ser la adecuada, no puedes sobrevivir si tienes mala alimentación, tienes mala higiene, tienes malos hábitos, fumas, tomas o te drogas. Tu cuerpo se va a deteriorar mucho más rápido y eres más propenso a que te dé alguna infección. Cualquier infección, por muy común que sea, te puede matar ya si tienes SIDA. Ese por lo regular, la que sigue, todos la conocemos. Entonces ahí en la siguiente imagen dice que la muerte se produce por una progresión de infecciones llamadas oportunistas. ¿Qué es la llamada oportunista? Que cuando bajan las defensas sale la infección y es la que te va a matar. ¿Sí? Eso creo que ya la mayoría lo sabían. Entonces aquí el único método seguro para prevenir o para librarse del SIDA es la abstinencia. Y ahorita hay un sinfín de maneras de prevención. La que sigue. Ahí en cuanto al SIDA tiene su día internacional, como si fuera algo muy importante celebrarlo. No es para celebrarlo, es más que bien para que la gente conozca y tratar de prevenirlo y que no se expongan a esta enfermedad. ¿Y cómo es no exponerse? El mundo afuera médicamente lo manejamos previniéndote, usando el preservativo y todo ese tipo de métodos que hay para prevención. Pero aquí el más seguro es abstinencia. Hasta médicamente, políticamente, socialmente se sabe que la abstinencia es lo único que te puede proteger al 100% de esta infección. Igual los cuidados en cuanto al personal médico, personal de salud, que es el que debe de cuidar, no cortarse o no compartir jeringas contaminadas por esta infección, porque también así se puede contraer. La que sigue. Entonces ahí habla de la abstinencia, que no nada más es relaciones sexuales, sino también es las enfermedades que existen. La que sigue. Ahí. Respuesta adaptativa al pecado. ¿Por qué se pone así? Porque dice que la ciencia ha logrado grandes cambios. Hay curas para varias enfermedades que antes no se conocían. Hay tratamientos, como les explicaba, para el SIDA, que ya tienes algún tratamiento, ya tienes alguna vacuna. Para el virus del papiloma humano ya hay vacuna. Todas las mujeres la estaban vacunando. Hace poquito salió la campaña de que las vacunaban abajo de 11 años, que no hubieran tenido relaciones. Todo ese tipo de cosas se puede ir previniendo. El gobierno lo está tratando de prevenir, ¿sí? En cuanto a todos estos tipos de métodos de prevención, que son los preservativos, que son anticonceptivos para los embarazos no planeados, todo ese tipo de cosas solamente vienen siendo, son muy buenos obviamente por la gente ya enferma, por la gente que ya contrajo enfermedades, gente que, como les digo, niños que no tuvieron la culpa, que los papás vienen de drogarse o vienen de relaciones fuera del matrimonio, les pasan esa enfermedad. Entonces, por esa parte está muy bien todo ese tipo de métodos, todo ese tipo que la ciencia avanza, los estudios que se están haciendo. Otra es que esto se tuvo que hacer para adaptarse a vivir con el pecado. ¿Por qué? Porque se están teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, ¿qué hace el gobierno o qué se hace médicamente? Pues si no hacen caso, que dejen de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o tener relaciones con prostitutas, tener relaciones hombre con hombre, mujer con mujer, hay que darles algo que les cubra. ¿Qué dan? Los preservativos. ¿Sí? Entonces es una manera de adaptarse y seguir viviendo en pecado. ¿Cuál sería una manera de no adaptarse al pecado? Dejar de tener ese tipo de prácticas sexuales. ¿Estamos o no estamos con eso de acuerdo? ¿Sí? Entonces todos estos sí son adaptativos al pecado, pero no quiere decir que son malos. Hay casos especiales donde se deben de utilizar, se puede indicar que se utilice, o bien, si ya tienes alguna práctica de alto riesgo, por ejemplo, ya tienes alguna enfermedad, obviamente ya te arrepentiste, viniste a Dios, estás en proceso, Dios te puede sanar, pero en lo que sucede eso puedes estar utilizando preservativos para prevenir que tú no contagies a tu esposa, que ya quieres hacer las cosas bien. ¿Sí me explico con eso también? Sí, entonces no son malos, pero son adaptación del pecado, de que la humanidad ha aprendido a vivir con el pecado, se ha ido adaptando, por eso lo vemos de una manera más natural, más común, que ojo, no es una manera buena, ¿sí? De estar haciendo las cosas.
Igual todo este tipo de tratamientos o curas hablan de que se reducen las consecuencias negativas, se puede prevenir enfermedades, infecciones o las consecuencias, por ejemplo, el daño hepático, el daño renal cuando ya tienes una enfermedad. Por eso les digo, todo este tipo de cosas médicas no es malo, pero sí es una cosa adaptativa. Entonces, aquí ya empezamos con los principios bíblicos, lo que Dios nos enseña. Ahorita estamos hablando de lo que fue médicamente, lo que nosotros sabemos, cómo se trata, cómo se vive. Gracias a Dios hay curas para algunas enfermedades, hay maneras de prevenirlas para algunas enfermedades, hay tratamientos para sobrellevar algunas enfermedades, no para todas, pero hablando ya espiritualmente, dice que Dios ha establecido un plan superior a la guía de nuestro uso del don de la sexualidad. Entonces, aquí nadie vive engañado, a nadie se le dice, no vas a tener relaciones sexuales, sí las vas a tener, pero en el matrimonio. La Biblia lo dice, ¿sí? En varios versículos, en varios pasajes, en varias parábolas, a lo largo de la Biblia no pueden vivir engañados. Si quieren alguna respuesta, en la Biblia está. Dice, entonces, las prohibiciones que la Biblia hace contra el mal uso de nuestra sexualidad, ojo, mal uso de nuestra sexualidad, ¿cuál es el mal uso? Ahorita lo vamos a ir viendo más adelante, ¿cuál es el mal uso de este tipo de prácticas sexuales? Todo esa prohibición o amonestación que nos está haciendo en la Biblia contra todo este mal uso de nuestra sexualidad, no es para castigarnos, porque la Biblia no dice exactamente, si tienes relaciones te voy a mandar una enfermedad para castigarte por andar tratándote mal. No, es para protegernos. Si tú no las haces, no te va a pasar tal cosa, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si tú no pecas, obviamente, en cuanto a todo lo que hemos aprendido en la iglesia, con las predicaciones, habla de que estás bien con Dios, y estar bien con Dios es estar en el camino de Dios. Estar en el camino de Dios es por un fin, estar con Dios algún día, esperar el llamado de Dios y llegar a Él. Entonces, Él nos quiere proteger durante todo ese camino, nos quiere estar protegiendo. En cuanto ya hablando más a profundidad con versículos, en Isaías 48, 17, si me pueden acompañar, o los que no tienen, ahí lo pueden estar leyendo. Dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Cómo se llama la conferencia? Preparando el camino. ¿Y quién te enseña ese camino? ¿En dónde está el mapa de ese camino? En la Biblia. Esto está en la Biblia y en Dios el camino, ¿sí? Si estás bien con Dios, Dios te va a ir mostrando ese camino del bien, el camino correcto. Si tú no quieres seguir ese camino, obviamente sigues el camino del mundo, sigues a los demás, sigues a la moda, sigues los medios de comunicación. ¿Y qué pasa? ¿A dónde vas? A otro lugar distinto al que Dios te estaba preparando. ¿Sí? Acuérdense lo que ahorita nos acaba de comentar o predicar el pastor Spencer. Fue como algo que Dios ya estaba planeando, que por mucho que ya hayas hecho mal, pues Dios no te va a querer menos, Dios no te va a amar menos, ¿sí? Entonces todavía hay un plan para ti, aún si tú ya hiciste algo que dices, no, es que yo ya la regué, ya estoy haciendo ese, ya tengo ese tipo, todo se puede dejar si tienes a Dios. ¿Sí? La que sigue, por favor. Es Gálatas 5:16. Los que tienen Biblia pueden acompañarme para que se den cuenta de que en la Biblia habla de todo esto. Porque gente afuera en el mundo nos va a decir dónde dice, en qué parte dice. A lo mejor, como ellos están en el mundo, están fuera, no lo interpretan de la misma manera. Ellos dicen, no, eso era antes, en los de Egipto, los de Israel, ese tipo de contestaciones vas a tener. Y lo han vivido muchos de ustedes, yo creo, en la escuela, con amigos, igual cuando los invitan a tomar y todo ese tipo. A ver, ¿dónde dice que no tome? A ver, ¿dónde dice que no tenga relaciones? Por eso es de que en la Biblia, cuando hay este tipo de enseñanzas, se les trata de ilustrar con versículos, para que sepan exactamente ustedes dónde estén, y más que defenderse, saber ustedes por qué no lo deben de hacer, ¿sí? No dejarse guiar por ellos, sino por lo que ustedes ya saben, ¿sí? No, porque no se tienen que, por ejemplo, que alguien te diga hazlo, no lo hagas, es malo, no es para que estén a contienda con alguien, sino para que ustedes traten de enseñar. Si no se presta la persona para enseñar, igual ustedes estar bien plantados en la palabra de Dios. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne, ¿cuántos conocen los deseos de la carne? ¿Cuántos conocen qué es andar en el Espíritu? ¿Sí? Dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu
y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. ¿Sí? Entonces, si estás en el Espíritu, ya no puedes andar en la carne. Y si andas en la carne, vas a tener mucho problema o vas a batallar mucho en cuanto hablando mentalmente, hablando espiritualmente, para poder regresar al Espíritu. O sea, es más difícil, es como una bola de nieve, va creciendo y tú te vas alejando más. No es que Dios te deje de amar, es que tú te estás alejando de Dios, cada vez lo ves más distante, cada vez lo ves, no, Dios no me quiere porque me pasa esto, me pasa el otro. No, es que tú te estás alejando. En lugar de ir hacia Dios, vas un paso atrás o un paso hacia un lado, por el mal camino, por el camino que Dios no te está enseñando. Dios te dice cuál es el camino, si tú no lo sigues, tú tienes la decisión. Ahí mismo en Gálatas, más adelante, en el 19, en el 5:19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Qué es el adulterio? Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio cuando ya tienes una esposa, o sea, el engaño, ¿sí? Que el marido se vaya, tenga relaciones sexuales con prostitutas u otro tipo de mujeres, si ya tiene alguna esposa, que es el plan divino que Dios estableció, tener a tu mujer y con ella tienes que tener una relación marital, hablando sexualmente. Si tienes relaciones sexuales únicamente con tu esposa, obviamente dentro del matrimonio no va a sobresalir alguna enfermedad de transmisión sexual. Dios te está protegiendo ahí, Dios te está enseñando cuál es el camino. Dios no te está diciendo que puedes tener relaciones fuera del matrimonio. Tienes relaciones fuera del matrimonio, ¿qué pasa? Las enfermedades de transmisión sexual, algún embarazo no planeado fuera del matrimonio y por ende las consecuencias que ya platicamos ahorita anteriormente en las enfermedades. Fornicación. ¿Qué es la fornicación? ¿Cuántos saben qué es la fornicación? Se nos ha hablado de fornicación, temas anteriores, en diferentes conferencias, diferentes predicaciones, pláticas que se nos ha dado. Es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, hombre, mujer, que estén fuera del matrimonio, ¿sí? Dios no lo permite. Dios ahí dice que no, está bien tener relaciones fuera del matrimonio y que hay que estar casados para poder practicar este tipo o sea, poder tener este tipo de prácticas sexuales entre el matrimonio únicamente. Ya hablamos de adulterio, fornicación. Entonces Dios ya te enseñó que no puedes tener relaciones fuera del matrimonio, estés casado o no. Tienes que estar casado para poder tener relaciones con tu esposa. ¿Sí? Que no quiere decir de que ya me casé, ya puedo tener relaciones sexuales con todas. Pues no, es con tu esposa únicamente. La inmundicia, la lascivia, en el 20, la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, dimensiones, herejías. El 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Te está enseñando que si quieres heredar el reino de Dios, ¿qué tienes que hacer? O que más bien, ¿qué no tienes que hacer? ¿Sí? Eso a mí me parece muy claro, no sé a ustedes si esté claro, si algo no entienden. Ahí está muy explícito en la Biblia. Si haces esas cosas, no heredarás el reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué otra indicación más quieren? Es como cuando vamos en la carretera y hay indicaciones. Es esto, vamos en el camino de Dios, ahí están las indicaciones. Ahí está qué es el camino que debes de seguir. No hacer todas estas cosas, ahí dice, exactamente te las enlista prácticamente. Y dice, cosas semejantes. Por si alguna no está escrita, que diga, no, aquí no está escrito esto, cosas semejantes a esas no heredarán el reino de Dios. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. En 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, lo vuelvo a repetir, no heredarás el reino de Dios si eres un fornicario, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Para muchos que dicen ahí, como ahorita se presta mucho para esto, que en el Face, en las campañas, en la tele, los políticos están apoyando mucho la diversidad sexual. ¿Qué es esto? Los homosexuales, el lesbianismo, casarte con el mismo género, o sea, ya están permitiendo bodas, lo están viendo de una manera común, ¿sí? Nosotros, conociendo de Dios, no lo podemos ver de una manera común. Para nosotros es una aberración, es algo que no se puede hacer. Obviamente nosotros no somos quien para juzgar. En la Biblia dice, no juzgarás.
pero lo tenemos que saber, que si andamos en ese tipo de cosas, no heredaremos el reino de Dios. Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, te vuelven a listar las cosas o las personas que practican dichas actividades no van a heredar el reino de Dios. También esto es claro, o sea, no hay mentira, no está disfrazado. Todo este tipo de cosas es lo que debemos saber y es en lo que debemos de estar firmes para cuando se presente alguna situación fuera de aquí. Porque aquí sí todos decimos, sí, claro, todo está bien. Y saliendo, los amigos, vente, vámonos para acá, vámonos para allá. La novia, muchos que tienen novias que no son cristianas, muchos que tienen novios que no son cristianos. Obviamente ellos ya traen otra mentalidad, vienen por otro camino. Y ojo, si no estás bien en Dios, si no estás bien plantado, si no tienes fijo el camino que estás siguiendo, es más fácil que te arrastren al pecado a que tú trates de llevarlo a la iglesia. Por eso, alguna vez, no sé si la pastora, alguien en una predicación dijo, no existen los noviazgos evangelistas. ¿Sí? Entonces hay como dato, los noviazgos evangelistas no, primero lo hago mi novia, al rato lo evangelizo y lo hago cristiano, porque me gusta y lo quiero para mí, o me gusta ella, la hago cristiana porque ella me gusta. ¿Sí? No, traten de relacionarse con gente cristiana, relacionarse con gente que está dentro del camino de Dios para que los dos vayan por el mismo camino y no jalen en rutas diferentes, en caminos diferentes. ¿Sí me explico con eso? Así que niñas, adolescentes, muchachas, no anden echando el ojo al compañero de la escuela que no es cristiano. ¿Sí? Ahí hay que fijarse en lo espiritual. Ahora sí que fíjense en sus sentimientos, ¿no? Bueno, entonces aquí, obviamente, luego dicen, de la vista nace el amor, pero no. Piensen a futuro. La belleza se acaba. El cuerpo se va haciendo grande, va dando de sí, va arrugándose. Entonces, todo eso, si a la persona tú no la amas, si a la persona no te fijas tú en lo espiritual, en sus sentimientos, en cómo es contigo, cómo te trata, cómo está con Dios principalmente, más adelante, lo que tú viste, la hermosura de la persona, se le va a acabar. Entonces, ¿qué vas a decir? Ya no le vi nada, lo guapo se le acabó y como yo no me fijé en sus sentimientos, ahora sí te vas a dar cuenta, no hombre, este está bien mal con Dios, no hombre, este es bien feo, tiene bien malos modos, ya no te va a gustar. Y el matrimonio es para toda la vida, hombre y mujer para toda la vida. ¿Cuál voy? Bueno, la que sigue, por favor. En Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no se glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El que sigue también, por favor. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ok, entonces aquí, cristianos, habiendo conocido de Dios, no le glorificamos como a Dios. Todos sabemos cómo se glorifica a Dios, todos sabemos cómo agradar a Dios, todos sabemos dónde está la guianza del Señor. Entonces, aún así, no hacemos caso. Se envanecieron, dice, en sus razonamientos. Entonces tú empiezas a hacerte ideas, empiezas a adaptarte al pecado, adaptarte al mundo, en sus pensamientos. Tú te empiezas a justificar tú mismo. Bueno, si lo hago una vez, al rato me arrepiento. Si lo hago una vez, a lo mejor no pasa nada. Te escondes de los pastores, de los hermanos, que a veces luego están ahí asomándose a ver a qué horas llegas a tu casa, tipo de cosas. Te puedes esconder de ellos, claro que sí. Puedes llevar una vida completamente distinta en tu escuela, en tu trabajo. Pero hay de alguien que no te escondes, de Dios. Él todo lo ve. Entonces, no se hagan necios. Si ya conocen de Dios, sigan por el buen camino. No traten de alejarse, no traten de buscar otro tipo de amistades. Las amistades igual, tienen que reconocer bien con quién se juntan. Tienen que ver bien con quién se juntan para ver por qué camino van. ¿De acuerdo? Amén. Otra, empiezas con el pecado, te empiezas a perder en ese tipo de prácticas sexuales. ¿Qué pasa? Tu corazón se entenebrece, quiere decir, se hace resistente, se hace duro, se hacen tinieblas. Ya a ti ya no te va a afectar. Al principio empiezas a tener sentimiento de culpa, lo que llaman. Eso es porque Dios te está hablando, te quiere con Él. Tienes el sentimiento de culpa, no, es que eso está mal, eso está mal. Poco a poco te vas haciendo fuerte a esto
Y sigues con una cosa, sigues con otra, te vas envolviendo en una, en otra, a llegar al punto a que ya te saliste completamente de lo normal o de lo que está establecido. La que sigue, por favor. El Proverbios 1:26 y 27. Romanos 1:26 y 27. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Entonces aquí otra vez, hechos vergonzosos. Ya las mujeres ya no tuvieron su uso natural que Dios les estableció. Mujer con hombre durante el matrimonio. Hombre con mujer durante el matrimonio. Aquí se encendieron en lascivia, como dice, mujer con mujer, hombre con hombre. Comúnmente visto ahorita en todos los países, en todo el mundo, ¿sí? Y todos con sus marchas, pidiendo leyes, pidiendo derechos, ¿sí? Pidiendo no ser juzgados. Pueden conseguir que el mundo no los juzgue, que los políticos, que las personas no los juzguen, pero hay alguien que los va a juzgar. Hay alguien que sí tiene el poder para juzgar a vivos y a muertos. Y todos nosotros sabemos quién es. Entonces, ahí habla otra vez del homosexualismo, del lesbianismo. Igual, dice que dejaron su uso natural. Entonces, como les explicaba, ¿de dónde salió el SIDA? Dejando su uso natural de mujer, empezaron a tener relaciones con animales. En ese caso fueron los changos, los simios, todo ese tipo de cosas. Dejaron su uso natural y empezaron a tener, de ahí sobrevienen ese tipo de enfermedades, dejando del uso natural. Si tú tienes un uso natural de tu sexualidad, que es durante el matrimonio, hombre y mujer, esas enfermedades estás a salvo, estás exento de ese tipo de enfermedades, excepto en casos como les digo, que te piques con una aguja, algo que no lo planeaste tú así puede pasar. Obviamente nosotros tenemos la gracia de Dios y estamos protegidos por Él. Ahí más adelante en el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. En el 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los practican, tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Otra vez vuelve a repetir todo el listado de cosas que no debemos de hacer y dice son dignos de muerte. ¿Qué fueron las enfermedades que no tienen cura? ¿A dónde van? A la muerte. Aparte de todas las consecuencias que tienen, todo el sufrimiento que van a pasar, si alguno contrae alguna enfermedad de transmisión sexual, el final es la muerte. Y si mueres sin Cristo, si mueres sin Dios, ¿a dónde vas? Al infierno. Entonces, dice, habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, nos habla a los cristianos, ya entendimos nosotros, les estamos conferencia tras conferencia, predicación tras predicación, se les está hablando de lo que Dios quiere para ustedes, lo que Dios está mostrando el camino. Aún así, ustedes lo entienden ahorita, es como les digo ahorita, dicen sí, amén, gloria a Dios, sí, claro que sí, no voy a hacer nada de eso. Dice, no solo las practican, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Por qué? Porque ustedes van a la escuela, hay gente que no conoce de Dios, hay gente que no conoce esto que les está hablando a ustedes. Entonces tú vas, te sientas con un grupo de amigos, empiezas a platicar, empiezan a hablar, no, pues vamos a un lugar donde hay prostitutas, vamos con estas personas. Entonces tú calladito, te dejas llevar por ellos y tú no les dices, oigan, es muerte,
es infierno. No, al contrario, bien alegre y bien contento te vas con ellos, ¿sí? Entonces te estás complaciendo también con eso. Igual, personas homosexuales, personas del lesbianismo, se complacen. Igual, ya conocen de Dios, ya saben que Dios juzga, que Dios dice que son dignos de muerte, que Dios no acepta, que a Dios no le agrada ese tipo de prácticas. Aún así, te dejas llevar por el mundo, sabiendo que otras personas no lo conocen, te vas con ellos no conocen de Dios, ellos no saben, pero tú sí lo sabes, y te dejas llevar por ellos, te dejas complacer hablando en cuanto a lo que ves. Por ejemplo, si hay alguien homosexual dentro de una comunidad cristiana, obviamente lo que ve no le complace, se siente juzgado, se siente menos, se siente apartado. Pero si te vas a un grupo gay, a un grupo de homosexuales, un grupo donde tú también eres nuevo para eso, pero ellos están haciendo lo que a tus ojos es agradable, te vas a complacer con ellos, te va a dar a gusto andar entre ellos, que te entienden, ¿sí? Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, entendemos a los demás. Obviamente, como les digo, no somos para juzgar, no lo aceptamos, pero igual entendemos. Oye, hermano, esto está mal, estas cosas. Si no se puede que tú digas, no, es que yo no me siento capaz de hablarle a un amigo. ¿Sabes qué? Habla con mi pastor, habla con mi líder. A lo mejor él te puede orientar cómo tratar de sobrellevar este tipo de cosas. No nada más es de, eres homosexual, vete de la iglesia. No. Ellos tienen también el derecho, tienen un beneficio con Dios, tienen la bendición, son hijos de Dios, tienen que hacer que ellos se conviertan. O sea, ustedes pueden ser una herramienta de Dios para que ellos se vuelquen al buen camino, ¿sí? Podemos cambiar, es como cuando vas en el carro, cambias de carril. Igual puedes cambiar del mal al bien. Viceversa también se puede. Eres cristiano, vas por el buen camino, de repente se te atraviesa una oportunidad, es una tentación, te cambias. ¿Por qué? Porque Dios nos deja decidir. Si no estás bien plantado, una vez más lo vuelvo a repetir, si no estás bien plantado en Dios, si no estás bien espiritualmente, es muy fácil que tu camino del bien se vaya para el mal, ¿sí? Y a veces es mucho más fácil recorrer un camino malo porque está más adornado, está más atractivo para los ojos, porque la mentalidad de los adolescentes, de los jóvenes, se dejan llevar por lo que hacen la mayoría y por lo que es más fácil. A lo mejor es por seguir por el camino del bien en cuanto hablando espiritualmente con los cristianos, es más difícil. Ay, tengo que ir a jóvenes, ay, tengo que leer la Biblia, me tengo que aprender los versículos, te tienes que alejar del mal. Entonces, ¿qué pasa? Dejas de ir a fiestas. Si estás bien espiritualmente, dices tú, no, es que si me expongo a esa fiesta, puedo caer en alguna tentación, puedo complacerme con algo que no está bien para Dios. Entonces, lo empiezas a evitar. Entonces, es más difícil porque te sientes que te quedas sin amigos. Porque hay muchas veces que venimos a la iglesia, por ejemplo, entre los jóvenes, vienen a la iglesia, se divierten aquí, ya de ahí se van para sus casas. No todos conviven, como ahorita algunos o anteriormente se convive entre jóvenes. O sea, por ejemplo, hay grupitos también en la iglesia que dicen, no, pues yo me junto con él porque es mi vecino, nos vamos juntos, saliendo de la iglesia nos vamos, seguimos platicando, vamos a jugar Nintendo, vamos a hacer este tipo de cosas. Hay gente que no, que se va a su casa, llega a su casa, lo están esperando otro tipo de amigos. Entonces ellos se sienten que no tienen amigos en iglesia, no tienen amigos cristianos, que no los entienden. Volvemos a lo mismo, buscar amigos cristianos, buscar novio cristiano, buscar novia cristiana. Sí, ya es el tiempo. No les estoy diciendo que ahora sí voltense a ver todos para que encuentren un novio ahorita, no. Sí es el tiempo. Se ha hablado muchas veces de edades para el noviazgo y se ha llegado, algún pastor dice una edad, se ha llegado a un consenso ahí de la edad, creo que son 19 años, la última vez lo practicaron. Vino un pastor hace poco, un predicador de redes juveniles, me parece, él dijo que para casarse hasta los 25. Para mí, lo ideal es que después de que termines tu carrera, pienses en casarte. Entonces, ¿para qué quieres un novio desde los 12 años, desde los 13 años, si no te vas a casar hasta los 23, 24, 25, que ya acabaste tu carrera? Y aún así acabas tu carrera, aún no tienes un trabajo estable. ¿Cómo vas a mantener a esa persona? ¿Sí? Todavía no estás preparado económicamente para el matrimonio. Obviamente Dios tiene sus estatutos, Dios tiene su plan para tu vida. Si Dios dice es el tiempo para que te cases, Dios va a proveer, Dios te va a dejar que vayas por ese camino. Mientras no, entonces adolescentes, pues lo siento mucho, no concuerdan con ninguna edad para tener novio ustedes, de ningún predicador. Ahora sí, ya no, los adolescentes no van a querer que vuelva a hablar yo. Sí, hay algunos predicadores vienen y bajan la edad. No, aquí la edad se sube. ¿Cuántos años
tiene el menor de aquí de los adolescentes? 11, 12. 11 años el menor. ¿Cuál es la carrera más corta que existe? Que digan, ay, esos son 3 años de carrera, de universidad. ¿Quién sabe? ¿Cuál? Licenciado, no, son 3, 4 años también. Los abogados. ¿Qué más hay? Enfermería son 3, 4 años. Maestro creo que es de 3 años. Me parece, o psicopedagogía, ese tipo de cosas, son 3 años. Bueno, pero son 3 años de universidad, no son 3 años después de los 11 años. De los 11 años todavía te falta 3 de secundaria y 3 de prepa. Son 6 años, más 3 de universidad, son 9 años. ¿A poco vas a tener un novio 9 años? ¿Sí? Existe la posibilidad. ¿Sí? Sí existe la posibilidad de que tengas un noviazgo largo, pero si tienes un novio a corta edad, poco a poco la agarrada de mano la vas a ir superando. Van a empezar los besos. Después los besos normales los vas a ir superando, van a empezar besos un poquito más atrevidos y así sucesivamente. Entonces no se expongan a eso, es mucho tiempo el que tienen que convivir con esa persona, ¿sí? Entonces de amigos no pasen hasta los 19, que es la edad creo que les permitieron, hablando aquí en cuanto a nosotros de palabra de fe. Más adelante ya hablar de matrimonio, solamente así se llega a agradar a Dios en un matrimonio que sea de Dios, que no pases sufrimientos en cuanto a enfermedad de transmisión sexual, en cuanto a pobreza, económicamente hablando, a que te sientas juzgado porque estás haciendo las cosas de una manera que no agrada a Dios. ¿Sí me explico o ya los confundí más? A ver, las adolescentes van a decir, no, nos confundió. No, adolescentes no novios, adolescentes hombres y adolescentes mujeres, ¿sí? Es parejo, por eso hay adolescentes en general. Y jóvenes, ¿cuánto es el menor de, cuánto ahorita, quién es de 15 años que acaban de pasar a jóvenes? 15 años. Todavía no tienen permiso ustedes tampoco. Y ahorita, aparte de que Dios se da cuenta de todo, casi en el Face también nos damos cuenta de todo. Entonces ni te escondes de Dios, ni te escondes de las personas, ni de los pastores, a menos de que los bloquees, como quiera va a haber ahí alguna manera de que se enteren y te vas a sentir juzgado. Mejor no te expongas a sentirte juzgado, como quiera, Dios todo lo sabe, de todo se entera. Entonces aquí, como dice, no se le prohíbe nada a nadie, pero sí te enseñan cuál es la edad correcta, cuál es la manera correcta, cuál es el camino correcto que debes de seguir. Ya está en tu decisión, ya está en tu corazón. Si lo aceptas o te haces necio, como dice el versículo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Yo sé más, eso no va para mí, yo me sigo en mi propio camino, ¿sí? Entonces ahí van a empezar a eliminar las fotos, las jóvenes o adolescentes menores, ¿verdad? Para que no los descubran. La que sigue, por favor. En 1 Corintios 6, 18. Una vez más. Primera de Corintios 6, 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Otra vez, no hay manera de adaptarse a este pecado, en cuanto a hablando espiritualmente. Aquí, ¿qué hay ahí? Una envoltura con un anillo. O sea, tener relaciones antes del matrimonio, que es la fornicación, es pecado. Entonces, dices tú, no, pero yo no me voy a exponer a la enfermedad de transmisión sexual, a no embarazar. Si no la embarazo y no me da ni una enfermedad de transmisión sexual, nadie se va a dar cuenta. Nadie, no pasó nada, porque no me enfermé, no tuvo consecuencias. Tiene consecuencias espirituales, ¿sí? Entonces, por eso ahí la imagen está justificando con un anillo de matrimonio. Hasta que te cases, tienes el derecho, el mandamiento de Dios también, de alguna relación sexual con tu esposa, ¿sí? Y no fuera del matrimonio. Entonces, ¿qué dice? Huir de la fornicación. ¿Cómo huyes de la fornicación? ¿Cómo huyen de la fornicación? Corriendo. Diciendo que no. Pero tienes una novia, tienes un novio, están solos, en una casa, en algún otro lugar. ¿Cómo huyes en ese momento de esa tentación o de ese momento? Diciendo que no, dice el hermano. ¿Cuántos son fuertes para decir que no?
Nadie es fuerte para decir que no. Entonces, ¿cómo vas a huir de la fornicación? Si dices tú, no soy fuerte, bueno, entonces no te expongas a lugares con tu novia o tu novio solos. En lugares públicos, lugares donde no se presten a algo más que estar platicando, agarrarse de la mano, ese tipo de cosas permitidas por Dios, permitidas o bien vistas por Dios. ¿Sí? Ahí puedes huir. Si tú dices, no puedo, y aún así, no puedo decir que no. Tampoco me puedo detener, no puedo detener estas manos pecaminosas, van a decir. Entonces, no tengas novio, no tengas novia, hasta la edad adecuada. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Nada más uno está de acuerdo. Ahí ahí en la Biblia hay algunos versículos que dice que si tu mano peca, la cortes. Que si tu ojo peca, saques un ojo y te quedes tuerto. Entonces dices tú, manos pecaminosas no dicen que están de acuerdo. ¿Les van a cortar las manos? A ver, ahorita el pastor va a sacar el machete y a cortar manos. A ver, ¿quién no puede? ¿Quién no es fuerte? ¿Sí? ¿Quién no está espiritual? Van a andar sin manos y sin ojos. ¿De acuerdo? No, siguen sin decir de acuerdo. ¿Amén o no amén? Bueno, a ver, los que no dijeron amén, hagan una fila, pastor. 19. Ahí más adelantito, después del 18, en el 19 y el 20. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ahora sí que, como dice el dicho, más claro ni el agua, ¿verdad? ¿Ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu? ¿Cuántos no sabían eso? Ya lo saben. ¿Sí? Ya no lo ignoráis, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si tú pecas contra tu cuerpo, ¿cómo es pecar contra tu cuerpo? ¿Qué decían los versículos anteriores? En la fornicación, peca contra su propio cuerpo, el que fornica. Si pecas contra tu propio cuerpo, ¿contra quién estás pecando? Contra el Espíritu. Porque tu cuerpo es templo del Espíritu. Entonces no cometas esa clase de cosas, no practiques esas cosas para que estés bien con Dios, para que estés bien espiritualmente. ¿Sí? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Y qué precio? Entonces glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo glorificas a Dios en tu cuerpo? Alguien que me diga, ¿cómo glorificas a Dios en tu cuerpo? Abstención, abstinencia. No teniendo relaciones estás glorificando a Dios, te estás guardando a como Dios quiere, a como Dios te enseña, como Dios te guía. Guardar tu cuerpo para el matrimonio. Mujer para el hombre y hombre para la mujer cuando llegue el momento. Se están guardando uno para el otro y evitan esa perversión, esa distorsión de las prácticas sexuales. Lo único que está marcado como bueno, como bien visto por Dios, relaciones entre hombre y mujer, y no buscar otra clase de satisfacciones, que ya viene ahí el bestialismo, el masoquismo, el sadismo, ese tipo de cosas que ahorita en el mundo se ven todos los días. La mayoría de los jóvenes yo creo que sabe todo el significado de ese tipo de cosas. Hombres con animales, hombres, mujeres que les gusta que los golpeen, que no les golpeen. Entonces, como que ahí va aumentando o vas haciendo tu cuerpo resistente al tipo de prácticas sexuales normales y vas tratando de buscar más y más y más, aunque eso esté mal. Como te digo, tu corazón se entenebrece, tu mente va haciéndose dura a ese tipo de relaciones sexuales normal que Dios estableció desde el principio de los tiempos. Entonces tratar de no exponerse a eso. Ahí lo vuelves más en un versículo, no vayan a él, en 18:22 no están las presentaciones, dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni animal tendrás en ayuntamiento, dicen unos versículos, así parafraseando nada más rápidamente. No con animales, con lo de los simios, todo ese tipo de cosas. Hay prácticas sexuales que se siguen viendo, enfermedades que dices tú no existen, pero uno que está en el ámbito médico ve cada clase de cosa que dices tú, ¿cómo es posible que el mundo esté así? Dice, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Aunque tú no estés casado, joven,
Aunque tú digas, no, yo no estoy cometiendo adulterio porque yo ni casado estoy, no tengo responsabilidades con nadie, pero estás cometiendo fornicación y ya viste las consecuencias de la fornicación, ya viste que Dios también no lo ve bien. Además, estás pecando, estás contaminándote con la mujer con la que estás teniendo relaciones, al mismo tiempo estás contaminándola a ella y ella contamina a su marido porque su marido es una misma carne con ella. ¿Sí? Hablando también para las parejas, para los matrimonios. Si tienes relaciones fuera del matrimonio, estás pecando y estás haciendo ahí alguna aberración, alguna abominación que no está bien vista por Dios y no va a estar bien vista nunca por Dios. Lo de Dios ya está establecido, los estatutos de Dios, y lo podemos conocer. No le están cambiando cosas a la Biblia todos los días, como cuando estudiamos, que dices, hay que actualizarse, las cosas cambian. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, adaptativo al pecado. Entonces la Biblia no se adapta al pecado, la Biblia siempre es la misma. Vamos a seguir teniendo los estatutos a la mano. ¿Sí? La que sigue, por favor. Levítico 18:22. Ya lo leímos, ¿verdad? No. Levítico 29:30. 18:29, perdón. ¿Sí estamos ahí? ¿O ya están durmiendo? Ya nomás contestaron los despiertos, ¿verdad? Bueno, Levítico 18:29. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que le hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Entonces nos habla claramente a través de que no hicieran alguna de estas abominaciones. Homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, todas esas prácticas que les estoy comentando así más a grandes rasgos, que se hicieron antes, no las inventó el Face, el Instagram, ni nada de eso. Eso ya existía antes. En alguna historia en la Biblia viene de que hombres con hombres, mujer con mujer, bestialismo, toda la Biblia lo menciona, que todo eso es juzgado, todo eso es aberración, abominación. Entonces, no lo hagáis como en el pasado, porque ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios en el pasado? Los retiró de su pueblo. Si alguno que ha leído o ha escuchado alguna predicación acerca de ese tipo de cosas, serán cortados. Entonces, no lo hagan. No sea que ustedes sean cortados del pueblo de Dios, ¿sí? No sea que los alcance antes la muerte, de que ustedes se puedan arrepentir o puedan venir por el buen camino. No se expongan a ese tipo de cosas. Entonces dice, guardar mi ordenanza y no haciendo las costumbres abominables, ¿sí? Hay que guardar la ordenanza que dice no fornicación, no adulterio, ni nada de esas prácticas sexuales. La que sigue, por favor. 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no dejaré dominar de ninguna. Bueno, miren, ahí en el 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya los habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que estuvimos platicando de abominaciones, aberraciones, fornicación, todo eso ya lo habéis sido antes, o sea, ya antes, cuando no éramos de Cristo, cuando no estábamos con Dios. Lo pudiste, como les digo, no nos juzgamos unos a otros, Dios nos juzga, pero Dios te lava, ya fuimos comprados por precio de sangre. Entonces, no, si ya lo hicieron, ya lo cometieron, el arrepentimiento, el perdón de Dios existe. Y menciona, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Entonces, todas las cosas de las que estamos hablando, las pueden hacer libremente, porque Dios nos da libre albedrío para elegir, ¿sí o no? Te da la posibilidad de decir no, como dijo el hermano Martín, te da la posibilidad de decir sí. ¿Sí? Dios a nadie le dice, ¿vas a decir no? Te deja decirlo. A nadie le va a tapar la boca a la hora de decir sí, a la hora de hacerlo. Entonces todas las cosas son lícitas, mas no todas te convienen. ¿Y por qué no te convienen? No te convienen hablando como consecuencias, como les dije, económicas, por si te embarazas antes de tiempo. No te conviene hablando espiritualmente,
¿Por qué? Porque estás destituido de la gloria de Dios, porque eres digno de muerte, porque no eres digno de heredar el reino de Dios. Todo ese tipo de cosas ya se está mencionando, entonces no te conviene hacer esas cosas. Y aún así, ¿qué hacen muchos? Para allá van, para el camino del mal. ¿De acuerdo? Entonces tratemos de irnos por el buen camino, de no prestarnos a ese tipo de cosas, estar firmes en el Señor. La que sigue, por favor. Colosenses 3, del 2 al 5. ¿Ya estamos ahí? ¿O nadie está leyendo? Todos no quieren saber nada de esas cosas. Todos quieren no conocer de eso para decir, no pequé porque yo no lo conocía. Yo no sabía que era pecado. ¿Sí? 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ok, otra vez nos enseña el camino Dios. Poner las miras en las cosas del cielo, ¿sí? En las cosas de arriba y no en las de la tierra. Te está hablando que tú sigas lo que es de Dios, lo que te están enseñando, lo que te están predicando, y no sigas al mundo, no sigas lo de tus amigos, no sigas lo de las reuniones que tienes fuera de la iglesia, fuera de la comunidad cristiana. Si tú vas a una reunión, si vas a alguna convivencia con amigos no cristianos, tú vas para tratarles de hablar de Dios, para comportarte como un cristiano y no para esconder que eres cristiano y hacer lo que ellos quieran, ¿sí? Entonces ahí está también muy claro que te tienes que poner los ojos en Dios, ¿sí? Por ejemplo, ahí te está diciendo, ve hacia arriba. Es como les digo, si la señal dice ves a la derecha y tú te vas a la izquierda, es tu decisión. Dios te dijo, mira hacia arriba, haz las cosas que están bien hacia Él, ¿sí? La que sigue, por favor. En Proverbios 5:21 al 23. Sí. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Entonces, Dios conoce todos los caminos. Dios sabe que te puedes ir por el camino del bien, que te puedes ir por el camino de bien. Considera todas sus veredas, ¿sí? Entonces, ahí está otra vez, te deja decidir por qué camino seguir. Te considera. Dios nunca manda, lo estaba escuchando en una predicación del radio, nunca te manda una tentación que tú no vas a poder superar. Dios sabe lo que tú eres, sabe lo que tú vales, sabe lo espiritual de ti. Si te manda alguna tentación que dices, es que cómo Dios me pone estas tentaciones. Dios no te pone las tentaciones, tú te expones a eso, ¿sí? Tú te expones a alguna tentación, pero si te expusiste a eso, Dios lo permitió para que tú lo superes, ¿sí? No te va a mandar más de lo que puedes soportar, no te va a mandar más de lo que puedes tú decir no, como dice el hermano. Yo digo que no, ¿sí? Dios no te va a mandar algo que diga, no, pobrecito, es que él no iba a poder decir que no. No, Dios lo sabe todo, entonces si te manda una tentación es porque tú la puedes superar. No se justifiquen a sí mismos diciendo, no, es que soy más débil, no. Dios te conoce fuerte, lo fuerte que eres espiritualmente, entonces ahí está ese punto donde hay que seguir de Dios en cuanto a las veredas del bien. Luego dice, prenderán al impío sus propias iniquidades, prenderán al impío, al pecador, los pecados, la fornicación, el adulterio, sus propias iniquidades. No te dice que Dios te va a castigar mandándote el SIDA. Dios te va a castigar mandándote la clamidia, ¿no? A ti te prenderán tus propias iniquidades, ¿sí? Te atarán
Dice, y será retenido por las cuerdas de su pecado. ¿Sí? Entonces, tratemos de evitarlo para que tu misma iniquidad no te alcance y provoque alguna enfermedad de transmisión sexual, alguna consecuencia grave. ¿Sí me explico en ese punto? Entonces, el impío morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes no son impíos porque igual vienen a la iglesia, les predican, los tratan de corregir en cuanto hablando espiritualmente. Por ejemplo, ahorita ya estamos hablando de ese tipo de iniquidades, ese tipo de aberraciones, de abominaciones. Entonces, ustedes ya han sido corregidos. ¿Sí? Entonces, ya lo inmenso de la locura para nosotros ya no aplica, porque nosotros ya no estamos en el mundo, estamos en Cristo. ¿Sí? Entonces, ya hemos sido corregidos y ya estamos en Dios. Entonces, ese tipo de cosas para nosotros no deberían de aplicar. Entonces, no se arriesguen a morir por falta de corrección. Si te alejas de la iglesia, si te alejas de Dios, si te alejas de algún predicador, si te alejas de la enseñanza, muchas veces en la casa los padres son los que te enseñan hablando bíblicamente. Hay muchos padres que dicen, no, está bien, está mal, ni te explican. Hay muchos padres que se prestan, ¿sabes qué? Hablando de Dios está mal, hablando también físicamente está mal que tú lo hagas. Entonces, ahí hay alguna corrección, ahí hay algo que ya alguien te está hablando. No está como los que viven en lugares donde no ha llegado la palabra de Dios. Tú ya conoces de Dios, tú ya sabes lo que es lo incorrecto, ya sabes lo que es la abominación, ya sabes lo que es el pecado como tal. No te expongas a que tu iniquidad te alcance y te perjudique. ¿Sí? La que sigue, por favor. Efesios 2 del 1 al 5. Ya vamos a terminar, ya no se me desesperen. Ya nada más faltan como unos 10 versículos. Ya falta poquito. Efesios del 2 del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí habla de que todos pudimos haber andado en eso. Hay algunos que a lo mejor no han pasado por eso, no se han expuesto a esa clase de pecados, no se han expuesto a esa clase de abominaciones, pero todos lo pudimos haber hecho. Es lo que les vuelvo a comentar, no juzgar. ¿Sí? Todos lo pudimos haber hecho. Dios perdona tus iniquidades, como dice. Entonces, no hay por qué espantarse. Es que yo lo hice, ya no tengo perdón de Dios, ya merezco la muerte, ya no soy digno de heredar el reino de Dios. No, porque te puedes arrepentir, puedes hacer las cosas, puedes cambiar de camino. Si vas por el camino del mal, puedes moverte hacia el camino del bien. No quiere decir que ya tu compañero, tu amigo están perdidos. Tú les puedes mostrar el camino de Dios. Tú puedes ser luz para los que están en oscuridad, como cristianos, como jóvenes cristianos, que aquí la mayoría van a diferentes escuelas, entonces cada quien es una luz en su salón, en su escuela, para mostrar el camino del bien y no dejarte arrastrar por la corriente, por la modernidad. Sí, ahí el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estabas muerto, eres digno de muerte porque hiciste tales cosas, como lo leímos más adelante. Pero, aún estando nosotros muertos en pecado, Cristo nos dio vida. ¿Sí? ¿Cuántos no agradecen haber salido de alguna situación de pecado y regresar al camino del bien? Todos sabemos que Dios es fiel, que Dios perdona. Aquí hay que mantenerse por ese buen camino. Hay que tratar de hacer lo bueno. Salir del pecado, salir de una infinidad de
de patrones establecidos que haces, de prácticas que ya tienes bien establecidas en tu vida diaria, es muy difícil, pero con Dios se puede. Y como les digo, ya se está mostrando el camino que debes de seguir: leer la Biblia, orar, estar conviviendo con gente cristiana, con gente que te enseñe lo bueno. Si tú, como les digo, si no soportan la tentación, si no soportan el exponerse a una clase de amigos que los quieren guiar por un mal camino, júntate con los cristianos. No te expongas a tus amigos, no te expongas a estar solo con tu novia, no te expongas a estar solo con tu novio, porque ya sabes que la tentación ahí está, ahí te estás exponiendo. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y ya falta menos. Ya casi, no ¿ya tienen hambre? Vamos a ver, primero sacamos el machete, como dijeran. En Números 14:18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Tardo para la ira. Tú dices, no me pasa nada, ando en el mundo, tengo una novia con la que tengo relaciones sexuales y no me ha pasado nada, no se ha embarazado, no tiene ninguna enfermedad. Es tardo para la ira, ¿sí? Pero no hay que abusar. Ya lo conocen, ya saben cuál es el buen camino, ya se les instruyó, ya se les platicó cuál es lo malo, cuál es lo bueno. Es el momento, están a tiempo. No saben si ahorita saliendo va a pasar algo, no saben si van a llegar a sus casas. Entonces es el momento de arrepentirse y volcarse al buen camino, ¿sí? Y sobre todo de cambiar de camino, es mantenerse en ese camino, que es lo más difícil. ¿Amén o no amén? Entonces, lo de dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Entonces, tú estás muy a gusto, andabas en el pecado, no te pasó nada con tu novia, ya estás casado, no te sigue pasando nada, sigues practicando cosas aberrantes, cosas abominables fuera del matrimonio. Visita la maldad de los padres en los hijos hasta las terceras generaciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No seas culpable de alguna enfermedad, alguna cosa que le pueda pasar a tu hijo, ¿sí? Entonces no nada más es ustedes, no nada más van a tener alguna consecuencia ustedes. Si no se arrepienten a tiempo, hasta los hijos o los nietos pueden estar afectados por causa de lo que uno hace, por causa de lo que uno anda en el mal camino. Y el último versículo para terminar, la que sigue, por favor. Ya respiraron todos, se oyó. ya todos sobraron la panza. Números 14:19, ahí mismo. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces, perdona ahora la iniquidad de este pueblo. ¿Quién es el pueblo? Todos nosotros. Todos anduvimos en pecados. No hay justo ni aun uno. Amén. ¿Sí? Entonces, nadie se haga el que, yo no peco. Todos pecamos. Todos pudimos haber venido de anoche, haber ido a una fiesta y haber pecado, haber hecho algo. Entonces, Dios perdona. Volvemos a repetirlo. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo. Pero Dios no te va a perdonar a causa de mí, a causa de que yo diga, perdónalos, Dios. Uno mismo se tiene que arrepentir. Arrepentirse es ya no hacer lo mismo. Es que realmente en tu corazón esté el querer ir por el buen camino, el querer seguir a Dios, el querer heredar el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, si has cometido alguna clase de pecado, si has estado en alguna clase de práctica sexual fuera de lo normal, que ya tratamos de exponer lo más común, es el momento de arrepentirse. Es el momento de volcarse al buen camino, adolescentes, jóvenes, porque aquí no estamos exentando a nadie, como les digo, jóvenes de 12 años, adolescentes de 12 años, 13, 14 años, están saliendo embarazadas allá afuera en el mundo. Las estamos viendo morir mujeres embarazadas a corta edad, mujeres enfermas, niños enfermos, por culpa de esta iniquidad, por culpa del pecado, por tener relaciones antes del matrimonio, por no esperarse el matrimonio, ¿sí? Por esas prácticas de que, en el Face lo vi, que esta niña tenía novio, yo también quiero un novio. Quieren tener en su Face, tiene una relación con
Y si está guapo o guapo, pues más van a presumir. Pero eso no es lo correcto, eso no es lo que está buscando Dios en ustedes. Dios quiere que se guarden, que le sirvan fielmente, y Dios tiene un tiempo para todo. Pronto llegará la mujer o el hombre indicado, con el que van a seguir sirviendo a Dios, con el que van a seguir recorriendo ese camino del bien, ¿sí? Porque quieren ustedes aferrarse a buscar un novio, una novia, que los va a llevar por algún mal camino, si ustedes no están firmes o no están fuertes en el Señor. Acuérdense, noviazgos evangelistas aún no existen, hasta donde sabemos, y lo han dicho varios predicadores que han venido, y lo hemos escuchado. No sé cuántos han estado en las mismas conferencias que yo, muchos de los jóvenes, y lo han dicho. Ya que te hagas tú sordo a esas cosas, es problema de cada quien. Todos podemos decidir, todos podemos tomar las decisiones de subir o bajar, de irte por aquí o irte por acá. A nadie lo van a obligar, a nadie le van a jalar las orejas, va a haber alguna corrección a lo mejor por parte de los padres, por parte de los líderes, por parte de los pastores, pero nadie te va a andar agarrando de la mano para llevarte por el camino. Solamente Dios es el único que te agarra de la mano. ¿Cómo te agarra de la mano? Ahí está en su palabra todo. Todos saben, si los versículos dicen, no, es que no me acuerdo de qué versículo nos dijeron. Pregunta, oriéntate con alguien. No me acuerdo de qué versículo, lee toda la Biblia. En alguna parte vas a encontrar lo que es correcto, ¿sí? La Biblia no te va a decir mentiras, la Biblia no cambia, no hay actualizaciones como en medicina, no hay actualizaciones como en leyes. Entonces, en la Biblia, ahí están los estatutos. Si no los lees, no los conoces, no los escuchas de parte de Dios, ya es decisión tuya. Ya tienes tú la decisión de perderte o venir por el camino del bien, salvarte, heredar el reino de Dios. Porque todos tenemos que estar en un mismo sentir, todos tenemos que ir sobre el mismo camino, hacia el cielo, ¿sí? Con nuestro Dios. Esperar la llegada de Él, guardándonos, vistiéndonos del Espíritu Santo. Bueno, ya se me perdió el versículo que iba a comentarles, pero todo está muy claro. No fornicar y no adulterar serían las cosas más comunes que nos afectarían a nosotros. Y hablando de no fornicar, entra también lo que es abominación, que son las prácticas sexuales como los homosexuales y lesbianismo, que es lo que más comúnmente se ve ahora en día. ¿Cuántos no han visto una imagen de dos hombres besándose en el Face? Estamos bien expuestos a esas situaciones. Imágenes que a lo mejor te dicen, no, es que yo no quería ver eso, pero se me puso en la pantalla y lo seguí viendo. Ustedes tienen el poder. Ustedes, Dios les da la fuerza para decir no, para apagar la computadora. Si los celulares, las computadoras los están tentando a ver imágenes que no están bien para ustedes y al mismo tiempo esas imágenes los incitan a realizar prácticas sexuales fuera del matrimonio, tienen la computadora, tienen el celular. Que la tarea, váyanse al ciber. ¿Sí? No pongan pretextos, no se justifiquen. Entonces traten de volcarse por ese camino del bien. Eso es lo que nos están tratando de instruir ahorita en la conferencia, el camino del bien, mostrar el camino, ¿sí? ¿Cuántos quieren ir por el camino de bien y estar con Dios? ¿Cuántos quieren ser santos, ser agradables a Dios, glorificarlo con su propio cuerpo? Dices, no, yo lo quiero glorificar nada más aplaudiendo. No, con tu propio cuerpo, hablando ya lo que platicamos, de no fornicar, es como vas a glorificar en tu propio cuerpo a Dios. Guardarte hasta el matrimonio, ¿sí? No vaya a ser que la iniquidad te alcance y tengas alguna clase de consecuencia como las que ya expusimos, hablando carnalmente, hablando médicamente, ¿sí? Que no es lo peor, lo médico, no es lo peor lo carnal, lo peor es lo espiritual, alejarte de Dios, es lo que más consecuencias o más grave, alejarte de Dios es lo más grave, que te va a provocar toda esa clase de pecados, toda esa clase de aberraciones, de prácticas sexuales. La siguiente, por favor. Gracias por su atención y cualquier duda, consulta a Google. ¿Sí? Ahí una cosa, esa no es una imagen de broma, todavía no acabo. No sé. Ya es lo último. Entonces, la que sigue. No es cierto, no consulten a Google, no consulten a su amigo que no es cristiano. La Biblia. En la Biblia está la respuesta adecuada, en sus pastores, en sus líderes. A lo mejor ustedes dicen, tengo una duda, tengo esto, se acercan con algún doctor. Nosotros les resolvemos la duda en cuanto hablando de salud, hablando del cuerpo, ¿sí? Hay veces que, por ejemplo, no tenemos la respuesta correcta espiritualmente hablando. Pero están nuestros padres espirituales, los pastores, los líderes, que te pueden orientar. No le busques ahí práctica sexual o alguna duda que tengas en Google, porque te va a salir, apoya el movimiento gay. Apoya la fornicación.
Ponte un preservativo nada más. Es lo que va a salir en Google, es lo que va a salir en la información del mundo, porque es lo que el mundo está aceptando, adaptándose al pecado. ¿Y qué hacemos? Seguir a la corriente. Ya hay que dejar todo eso atrás. Ustedes saben ya que Dios perdona, que Dios te salva, que Dios te saca de eso, de esas prácticas, de esas que no debes de hacer. Busca tu respuesta en la Biblia, en tus pastores, en tus líderes. Pídele perdón a Dios antes de que la iniquidad te alcance, antes de que las consecuencias sean más graves en tu cuerpo y al rato estés sufriendo ese tipo de consecuencias, ¿sí? Porque Dios sana. Obviamente te puedes enfermar, te puedes ir por el buen camino, te puedes arrepentir realmente de corazón, ya vas a estar enfermo, hablando del cuerpo. Hay un proceso, hay un tiempo en el que Dios te va sanando. Mientras que no te sane, tú vas a seguir sufriendo. Vas a estar ya arrepentido, pero vas a seguir sufriendo. Entonces, no batallen, no se expongan a ese sufrimiento que hay que pasar. Igual, no batallen más de lo que... Váyanse por el buen camino. Váyanse por el buen camino, sigan las instrucciones de Dios, que están bien claras. Hagan un resumen, hagan una lista, péguenla en su cuarto y todos los días, no fornico, no adultero, no practico así. Van a salir bien protegidos. Oren, ayunen, lean la Biblia, acudan a las conferencias, acudan a las predicaciones y van a heredar el reino de Dios, ¿sí? Todo está en sus corazones, pidan perdón a Dios y eso sería todo por mi parte. Gracias. Gloria a Dios. Pónganse de pie, muchachos. Bueno, fue una enseñanza, prédica muy buena que recibimos de parte de los doctores Luis Antonio Valdés y Nancy Molina. Muchas gracias, ¿verdad?, por este tema que vinieron a desarrollar. Muy importante, porque en realidad, hermanos, que temas como estos muchas iglesias lo reprueban, ¿verdad? Pero la información, como quiera, muchos de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños incluso lo están recibiendo de una manera incorrecta. Amén. Y bueno, Dios guió de esta manera para que se llevase este mensaje con un tema que es apropiado para su edad y también